Si usted tiene ahí su Biblia, si tiene su agenda, téngala ahí a mano. El tema de hoy, de esta noche, es el origen. El origen, ¿saben que esto del origen se lo han preguntado? El origen del ser humano, el origen del planeta, el origen de los planetas, del universo, de la vida, de todo, se lo han preguntado hace tiempo atrás. Y investigando, porque tenemos pendiente un tema de antropología que debemos de dar con mi esposo. Entonces, investigando, me daba cuenta de que las ideas que nosotros tenemos hoy en día con respecto al origen, respecto al hombre, las tenemos sobre todo por lo que es la cultura griega, la antigua griega, antiguos griegos, filósofos griegos, y también con esto de la teoría de Charles Darwin. Con ello se ha armado pues muchas ideas que hoy en día nosotros manejamos. Ahora, estas ideas, usted no necesita mucho estudio, usted no necesita ir y coger libros y leerlos, bueno, para saber un poco más de ellos, sí, pero no es muy necesario. ¿Y saben por qué? Están en todo lado. Están en las películas, están en las series de niños, las series animadas, están en todo. En todo aparecen que los dioses tales, y como sea, en pequeñas frases, pequeñas imágenes, aparece pues que el ser humano viene del mono, como sea, en todo lado, en todo lado. Y bueno, y fuera de eso, pueden levantar la mano allí quien no le enseñaron en el colegio acerca de la teoría de la evolución, ¿cierto? Y si usted alcanzó y en su colegio de pronto respetaban esto de la religión y tenían todavía la clase de religión, pues entonces le daban de pronto el otro panorama, ¿no? Acerca de la creación de todo por medio de nuestro Dios, del Señor, de Dios. Y también en ciencias naturales pues nos enseñaban acerca de la evolución. Yo creo que a todos nos lo enseñaron y prácticamente nos lo enseñan no como una teoría, no como algo que de pronto está allí como para analizar si es real o no, sino que lo enseñan como algo verídico. O sea, ya se sabe que es así y sí o sí es así y ya. Entonces uno se crece con ese pensamiento, yo quiero que esta noche nosotros podamos mirar solamente un punto de lo que nosotros como iglesia cristiana, si usted es cristiano y usted lee la Biblia, usted se va a dar cuenta de lo que nosotros creemos, lo que es nuestra teología. Y entonces yo me doy cuenta, estudiando, siendo yo cristiana, y me pongo a estudiar esto un poquitico más a fondo de lo que, como les digo, no es necesario estudiarlo, aparece en todo lado de nuestra sociedad. Entonces estudio un poco más y me doy cuenta de que esto definitivamente está muy, pero muy en contra de lo que nosotros creemos o de lo que la Biblia habla definitivamente. Escuchaba a un pastor, a un teólogo, y decía, quien no tiene Génesis 1 y Génesis 2 bien claro, tiene entonces una teología errónea. Parece ser que Génesis 1 y Génesis 2 es la base de nuestra teología. Claro, si uno se pone a mirar, mire allí, yo sé que usted esto va a decir, no, sí, esto es muy cierto. Yo quiero que repasemos lo que es el Evangelio. Entonces, solamente vamos a ver un punto porque no se puede de todo lo que es el Evangelio. Y ese punto, desde allí, usted va a ver que de allí se desprende todo lo que nosotros creemos. Entonces, sin darnos cuenta tal vez, nuestra teología está de verdad basada en Génesis 1 a Génesis 3. Lo que pasó allí es primordial para lo que nosotros enseñamos, es primordial para lo que nosotros creemos, es primordial en nuestra relación con Dios. Entonces, si dejamos que las otras creencias entren y minen esta creencia tan importante para nosotros como cristianos, pues van a de verdad hacernos daño, van a dañar nuestra relación con Dios, van a dañar nuestra relación con la Biblia.
Y tal vez ni nos damos cuenta, no nos damos cuenta. Tal vez como cristianos no le prestamos atención yo voy a estudiar antropología bíblica, yo voy a estudiar el origen del hombre, yo voy a estudiar Génesis 1 al 2. No. Ahora, fuera de eso, dentro de la iglesia cristiana hay quienes esto de Génesis 1 a Génesis 3 lo interpretan de cierta manera, y hay unos que hasta interpretan esto de la evolución con el creacionismo y lo han unido y dan una respuesta del origen tomando la evolución con la creación. Pero entonces si uno empieza a mirar lo que es el Evangelio, nos toca tomar una decisión y darnos cuenta, ¿es o no es? ¿Es cierto lo que sucedió en Génesis 1 capítulo 1 al capítulo 3? ¿Será cierto o es simplemente algo que no sabemos cómo darle respuesta? Entonces, es necesario de que de verdad esto lo estudiemos. Entonces, no les voy a dar respuesta de todo, obviamente, el tiempo, tampoco soy la más experta, pero sí quiero que vayamos allí y usted mismo se va dando cuenta de la importancia de estudiarlo, y yo sé que le van a dar muchas más ganas de seguir estudiando este tema. Entonces, el primero punto que vamos a ver respecto al Evangelio es el punto fundamental, y es que el ser humano necesita redención. O sea, el ser humano es pecador. Ese es el punto fundamental del Evangelio. No puede haber una buena noticia, que es el Evangelio. La palabra Evangelio significa buenas nuevas. No puede haber una buena noticia si antes no hay el reconocimiento de que hay algo malo. Entonces, hay algo malo en el ser humano, y es que ha caído y que es una persona pecadora. Somos seres pecadores y necesitamos redención. De ahí en adelante, por eso les digo, ya se desprende el que nuestro Señor Jesucristo viene, lo que es la redención, la justificación, lo que es la santificación, las promesas futuras. ¿Ven? Que todo lo demás del Evangelio se desprende de aquí, de que un día un hombre, Adán, pecó, y que él pecó, y al pecar, entonces, él permitió que el pecado entrara al mundo. Yo sé que ustedes pueden pensar, miren, en el mundo vamos a encontrar gente que a nivel moral o a nivel ético es más elevado que otro. Yo sé que eso uno lo piensa y uno dice, bueno, esto de que todo ser humano ha caído, de que todos somos pecadores, o sea, reconozcamos que hay gente que es buena, reconozcamos que hay gente que no es tan mala como otros, o que las circunstancias les han llevado a ser así, o que la genética, ¿por qué lo digo? Pues por todas las otras teorías. Pero la Biblia afirma, yo quiero que vaya allí a Romanos 5:12, vaya ahí conmigo a Romanos 5:12. Miren lo que la Biblia dice. Dice, por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, ¿de quién está hablando? Usted me va a decir, Adán, ¿cierto? Y por el pecado la muerte. Miren que quien le da poder a la muerte es el pecado. Esa es ya esto también tiene que ver con el Evangelio. Esa es la razón por la que usted y yo tenemos la promesa de la resurrección, porque nuestro Señor Jesucristo acabó con el pecado. Él mismo llevó en su propio cuerpo el pecado. Entonces eso hace posible el que usted y yo podamos resucitar. Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, miren allí, en nuestra teología, en lo que nosotros creemos, el pecado entra al mundo por Adán, porque Adán peca, ¿recuerdan? Él come junto con su esposa del árbol del conocimiento del bien y del mal, y entonces él cae, él peca, y él permite que el pecado entre al mundo, a sus generaciones, a sus hijos de ahí en adelante. El pecado trajo mucha maldición, eso lo hemos visto también en Génesis. Trajo maldición para él, para ella, para la serpiente, para la tierra, trajo mucha maldición. Esa es la historia de Génesis.
Si creemos que nosotros venimos de alguna manera de la evolución, entonces esa parte de la Biblia no la podríamos creer. Si no creemos eso, pues tampoco podríamos creer el hecho de que el hombre necesita redención, y si no creemos que el pecado entró por Adán, entonces definitivamente no necesitamos a Cristo, y Cristo terminaría siendo también una fábula, igual que Génesis 1, 2. Si no creemos, pues en Génesis 1, capítulo 1, capítulo 2, capítulo 3. Entonces miren cómo Génesis termina siendo realmente importante para nosotros. Podemos globalizar, según Romanos 5:12, sigue diciendo: así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Podemos globalizar, vuelvo a la pregunta que había hecho anteriormente, o sea, hay gente que definitivamente no es tan mala, diríamos nosotros. La historia de la humanidad, documentales, las noticias, nos dejan ver cómo el ser humano es tendiente al pecado. Usted se puede quedar aterrado de ver gente que por fuera son tan limpios, por fuera están tan bien puestos, han tenido una muy buena educación, han crecido en buenos hogares, y son personas que después terminan haciendo cosas que a todos nos dejan sorprendidos, y uno dice, ¿pero cómo? O sea, ¿cómo es esto posible? La Biblia tiene la respuesta. Nosotros como cristianos tenemos la respuesta. ¿Saben cómo es posible? Según la Biblia, el hombre es pecador. Que por más que él esté rodeado de buenos ambientes, venga de una muy buena genética, termina haciendo cosas que le hacen daño a él, que le hacen daño a su familia, que le hacen daño a la sociedad. ¿Quién de nosotros no se ha equivocado? Y cuando no nos hemos equivocado a nivel de pecados escandalosos, usted y yo allí en su corazón, usted puede decir que de verdad en su corazón usted ha tenido pensamientos o acciones muy íntimas que usted sabe que si salen a la luz, su reputación va a quedar mal. Entonces, ¿de dónde sale eso? Es muy cierto que un niño, cuando se le pone en un ambiente no bueno para él, pues este niño puede tomar malas decisiones, se va por el mal camino, pero también se ha visto de que gente que tiene buen entorno termina también haciendo cosas, tal vez no brutales, tal vez no terribles, pero sí termina haciendo cosas que no debería hacer, una infidelidad. Yo sé que hoy en día hay cosas que se hacen y que de pronto a nivel social, como son tan aceptadas, no parece malo, pero son pecado. Ver pornografía, atentar contra su propio cuerpo. Yo sé que en la televisión, fumando diferentes o usando sustancias alucinógenas. Yo sé que en la televisión muestran eso como si fuera una canita al aire, digámoslo así, como que eso no me afecta, como que yo no soy drogadicto y yo puedo con mis amigos aquí un poquito y no hay problema. Hay cosas y yo sé que en la sociedad están siendo aceptadas, pero que si usted va a la Biblia, usted se da cuenta, es pecado. Si usted va a la relación que usted tiene con el Espíritu de Dios, usted se va a dar cuenta, me hace daño a mí, estoy dañando el templo del Espíritu o estoy dañando a otras personas. Conectarse con entidades o cosas así que ya parece ser que no fuera malo, pero es malo. Entonces hay gente que de pronto no mata en serie, pero hace cosas que están mal delante de Dios, y que hacen daño a la sociedad también. ¿Pero por qué? Porque la Biblia dice que somos seres pecadores. La Biblia da respuesta a eso. Y la respuesta que Él da es esa. Tenemos un grave problema y es el pecado. Tenemos un grave problema y es el pecado. Es muy grave. Uno ve lo que ha pasado anteriormente, ve lo que está pasando hoy en día y uno dice, hola, de verdad es cruel.
Santiago habla acerca de los ricos. ¿No son los ricos los que los oprimen? ¿Y esto es ahora? No, eso es desde hace rato. Desde hace rato vemos la desigualdad en la sociedad. Desde hace rato vemos cómo se destapan ollas podridas, se le dice, de corrupción, de redes de pornografía infantil. ¿Y quiénes están ahí detrás de eso? Los poderosos, las autoridades que deberían de estar cuidando al desvalido, a los niños, a los huérfanos, a la viuda, como dice la Biblia, y ahí están los mejores, los que han pasado por la mejor educación, las mejores universidades, y ahí están los que tienen supuestamente la mejor familia y el mejor apellido, y ahí están. Hemos visto corrupción en el gobierno. No son los que nos gobiernan los mejores estudiados, los que mejor se preparan. Y hemos visto cosas que uno dice, cierto, uno no espera eso. La Biblia da respuesta a eso. La Biblia da respuesta a semejante cosas que de verdad nos duelen el corazón. Dice la Biblia, y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Y es que si nos ponemos a ver todo esto, uno se queda aterrado. Como dice la Biblia, tú estás viendo la pajita del ojo de la otra persona. Ahora mira la viga que está en ti. Cuando Romanos 1 habla acerca de que la ira de Dios se manifiesta sobre los hijos, en el capítulo 2, versículo 1. Por lo cual eres inexcusable, hombre, quien quiera que seas tú que juzgas. Pues en lo que juzgas a otro te condenas a ti mismo, porque tú que juzgas haces lo mismo. Mas sabemos que el juicio de Dios contra los que practican tales cosas es según verdad. ¿Y piensas esto, hombre, que tú que juzgas a los que tales hacen y haces lo mismo, que tú escaparás del juicio de Dios? Tal vez uno no es el que va y mata con la pistola, pero dentro del corazón está bien hecho. ¿Cuántos no se han encontrado viéndose una película en donde el malo ha hecho y deshecho y entonces ya le van a hacer a él? Y a veces uno no quiere que le den un disparo simplemente, no, uno quiere que lo torturen. Y mientras lo están torturando uno dice, bien hecho. ¿Qué hay? ¿Qué es eso? ¿No estás mostrando en tu corazón algo perverso? Y no dirá, pero es una película. Pues en el Coliseo Romano así eran, y era en vivo y en directo realmente. Entonces, en nuestro corazón hay tal maldad. Yo sé que ustedes han encontrado pensando, sintiendo, a veces haciendo cosas que ustedes dicen, ¡ah! Y que uno se escandaliza de verse capaz de hacer estas cosas. La Biblia explica esto. Cómo el ser humano, su comportamiento no ha evolucionado, su ética, su moral no ha evolucionado. O sea, si nos vamos, por más que nos metan en las mejores universidades, por más que usemos las mejores tecnologías, dentro de nosotros está el mismo problema que empezó con Adán, el día en el que él cayó. Ese problema que empezó con Adán. Yo quiero que vayamos allí a Romanos, estábamos en Romanos 5, y vayamos un poquitico más allí. Miren lo que dice. Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Si es cierto lo de Génesis, entonces esto contesta la pregunta de por qué hay tanta maldad en el mundo. El pecado es la respuesta. Si usted pregunta eso, si usted pregunta por qué hay tanta maldad en el mundo, si Dios existe porque hay tanta maldad en el mundo, la respuesta está en la Biblia. La respuesta es: el ser humano fue creado por Dios y ese ser perfecto que era Adán pecó, y el haber pecado hizo que entrara el pecado al mundo, y de ahí en adelante toda su descendencia, porque dice por cuanto todos pecaron. Y entonces eso produjo en el mundo una maldición, una cosa que no nos podemos librar de ella. Nuestro corazón es tendiente al pecado. Entonces yo quiero que solamente con este punto usted se dé cuenta de cómo la teoría de la evolución, o la teoría de los dioses del Olimpo y muchas otras teorías
definitivamente no responden a lo que la Biblia sí responde. De aquí en adelante de pronto quedan muchas dudas o quedan muchas preguntas, pero con esto, en base a esto, podemos definitivamente decir que el ser humano sí necesita algo. Él necesita redención, él necesita alguien que lo ame más que lo que produce el ser amado. Porque nosotros como seres humanos, de verdad, si nos vemos, no producimos ser amados, para nada. Pero Dios en su inmenso amor algo hizo. Y es la respuesta del Evangelio, Cristo Jesús. Eso fue lo que Él hizo. Entonces, por eso el Señor Jesucristo para la humanidad termina siendo tan importante, porque no hay otra solución. No la hay. No hay otra solución. Ninguna de las religiones del mundo han dado solución. Solamente Cristo. Ningún gobierno del mundo puede dar solución, solamente Cristo. Cristo es el único que en nuestra vida nos da el poder para luchar contra el pecado y nos da la conciencia de lo que es el pecado. Me doy cuenta de la necesidad de nosotros hablar este tema. A quienes usted pueda hablar y a sus hijos, sobre todo a ellos. Ellos están en un entorno, vuelvo y digo, en el que no necesitan ponerse a estudiar, y es que voy a estudiar qué fue que dijo Darwin, y es que voy a estudiar las mitologías. Lo ven a diario, lo escuchan. Pero el que seamos creación de Dios y el que somos seres pecaminosos y necesitamos redención, eso solamente lo escuchan en la iglesia. Imagínense, si vamos cada 8 días, pues imagínense. Y si nos conectamos cada 8 días, imagínense. Pero si usted diario le habla a nuestros niños y le habla al joven y le habla al anciano y le dice, somos creación de Dios. Y Él nos creó y nos creó perfectos. Y un día lo que pasó fue que Adán pecó y entonces el pecado entró. Y al entrar el pecado, hubo entonces la necesidad de que se ejecutara todo un plan de salvación dado por el Padre. Y entonces eso es hermoso. Ese es el Evangelio. Yo te invito a que estudies un poco más acerca de esto y a que lo enseñes. Que el Señor les bendiga grandemente.